Historia y orígenes. Durante varios siglos, el levantamiento de pesas solo se practicaba para demostrar el valor de aquellas personas que lo practicaban. Era una hazaña admirada por aquellos que se dedicaban al espectáculo y a las acrobacias circenses. En la segunda mitad del siglo XIX, nacieron muchos de los deportes modernos y fue cuando el levantamiento de pesas, o halterofilia, surgió como disciplina deportiva. La primera escuela fue fundada en Viena por Wilhelm Tark. Tark introdujo en 1894 el entrenamiento organizado para los jóvenes austríacos que se iniciaban en este deporte. En 1880, otro austríaco, Alfred Pallavicini, conseguía levantar 100 kilogramos en 2 tiempos. Esta hazaña, junto al título de campeón de Wilhelm y la labor desarrollada por su escuela, demuestran que hace poco más de 100 años la halterofilia gozaba de popularidad y contaba con aficionados. En marzo de 1896 se organizó el primer campeonato europeo en Rotterdam. En ese mismo año, la halterofilia figuró en el programa de los primeros Juegos Olímpicos modernos que se celebraron en Atenas. El primer campeonato mundial se celebró en Viena en agosto de 1898. En 1920 fue fundada la Federación Internacional de Halterofilia. Hasta ese momento, la halterofilia estaba controlada por la Federación Internacional de Lucha Libre. Desde la fundación de la IWF, la halterofilia ha evolucionado varias veces buscando su optimización. La IWF es considerada como una de las 6 federaciones deportivas internacionales más grandes del mundo y hoy cuenta con más de 100 federaciones afiliadas. En el Congreso de la Federación Internacional, realizado en 1984, se creó la categoría femenina en este deporte y en 1987 se celebró el primer campeonato del mundo. Hoy en día, el entrenamiento de la fuerza es tan popular en todas partes que los atletas que participan en competiciones son una gran minoría si se compara con el número de personas que practican este deporte para preservar su salud y forma física. Cabe destacar que la halterofilia y el entrenamiento de la fuerza en general es la base de la preparación física de la mayoría de los deportes. En nuestro país, si bien tuvimos exponentes mundialmente conocidos, Umberto Selvetti, ganador de medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1956 y previamente también obtuvo la de bronce en 1952, por ejemplo, el deporte nunca tuvo una presencia como en los últimos años. En 2019 se organizó el primer Campeonato Nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas a cargo de la Federación Argentina de Pesas, FAP, organización fundada el 23 de mayo de 1923. Competencias y campeonatos mundiales. Campeonato Mundial de Halterofilia. La WWC World Weightlifting Championship es la máxima competencia de este deporte junto a los Juegos Olímpicos organizada a nivel mundial. La primera fue organizada en marzo de 1891 en Londres, Inglaterra. En general, se realiza uno por año. Campeonato Sudamericano. Lo organiza la Confederación Sudamericana de Levantamiento de Pesas en coordinación con las organizaciones locales. También existe la Copa Iberoamericana, en las cuales a veces participan exponentes de Estados Unidos, México, España y Portugal. Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas. El primero se realizó en 2019 y fue arbitrado por la FAP. Contó con la presencia de diversos atletas olímpicos y se realizó en Río Grande, Tierra del Fuego. Algunos exponentes mundiales. Meng Zuping, de China, logró la medalla de oro en halterofilia de más de 75 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Lasha Tallahatssee, de Georgia, logró la medalla de oro en halterofilia de más de 105 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Y Ruslan Nurudinov, de Uzbekistán, logró la medalla de oro en halterofilia de 105 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Beneficios. Los beneficios son que mejora la coordinación intermuscular, implicando cada vez más fibras de forma progresiva al entrenamiento. Alinea la postura gracias a la tonicidad en todas las zonas corporales. Previene lesiones gracias a la resistencia que la musculatura ejerce contra golpes y caídas, protegiendo el cuerpo. Y estabiliza la estructura ósea, reduciendo su degradación y protegiendo las articulaciones. Etapas en la práctica. No es solo levantar la pesa como el atleta pueda, sino que hay diversas técnicas y etapas en las que se compone el proceso de la práctica de la halterofilia. Las fundamentales son estas dos. El arranque, snatch o arrancada, es un movimiento rápido en el que se levanta un peso inferior que consiste en subir la barra lo más alto posible y extender los brazos en posición de sentadilla, llevando la barra por encima de la cabeza. Luego está el clean and jerk 2 tiempos. Es la instancia en que el atleta realiza una pausa con la barra en los hombros, compuesta por la subida del elemento lo más alto posible y la sentadilla final. Práctica de la halterofilia en casa. Dadas las circunstancias de pandemia por las cuales estamos atravesando, no es posible ir a un box y empezar a practicar este deporte si nos gusta. Igualmente, podemos empezar a practicar con diversos elementos cotidianos. El elemento más útil que vamos a utilizar va a ser una escoba o un palo de escoba que probablemente tengamos en casa. De cualquier forma, podemos utilizar cualquier palo que tengamos, mientras que aguante el peso que le queramos agregar. Hablando de peso, podemos utilizar unos bidones de agua, por ejemplo, que llenos con cualquier líquido a elección pueden ser bastante pesados y nos pueden dar el peso necesario para una jornada de ejercitación exitosa.